suerte. Muchas gracias. Buenos días, soy Diego Grasa del IES El Picarral y voy a presentar mi trabajo desde Homero hasta Yugoslavia. Primero de todo, me gustaría hacer un breve inciso y agradecer a mis tutoras Inmaculada Vicén y a Carolina Busquet por permitirme hacer este trabajo y ayudarme a su misma vez con la elaboración de él y con los nexos de unión. Así que si os parece bien, comienzo con la exposición. Primero voy a hablar sobre la épica, que es el primer género literario de la historia que empezó en la antigua Grecia, y hablaré de su máximo exponente, que fue Homero, y de sus dos obras, que fueron la Ilíada y la Odisea. El nexo de mi trabajo comienza aquí, con Milman Parry y Albert Dorr, que fueron los que estudiaron el legado de Homero en Europa, y lo encontraron con los Muslari, que fueron lo mismo, y que son lo mismo que fue Homero, un aedo o un poeta, que fueron Milek Rajina y Filip Besnik, que ellos fueron los que empezaron a tratar los primeros nacionalismos yugoslavos. A través de estos voy a explicar el surgimiento de Yugoslavia, los enfrentamientos en Yugoslavia, los acuerdos de Dayton y de París, que fue la firma de la paz de la Guerra de los Balcanes, y por último la conclusión de mi trabajo. Primero, ¿qué es la épica? Pues como antes he dicho, es un género literario que fue el primero de toda la historia. Comenzó como algo oral, pero luego pasó a ser escrito, ya que eran unas composiciones muy extensas. En ellas se narraban proezas heroicas en épocas remotas, normalmente de mayor esplendor que las actuales. Y voy a hablar de su máximo exponente, que fue Homero. Sobre Homero podemos hablar de la cuestión homérica. ¿Qué es la cuestión homérica? Que parece algo muy raro, pero realmente consiste en si existió o no existió. En la parte que dice que sí existió, no se sabe muy bien si fuera el que escribió las dos obras o si fueron varias personas en la parte que narra que no existe Homero. Más tarde, sobre Homero, podemos hablar del hexámetro dactílico, que es la forma en la que él escribió sus dos obras, la Ilíada y la Odisea. Al ser poemas, estos estaban escritos en versos, pero no estaban escritos como nosotros lo hacemos, que es normalmente con rimas. Este lo que hacía era contar las sílabas de cada verso y contar 6 veces la medida del dedo, y contaba una sílaba larga y 2 breves, así 6 veces. Y ahora sí que sí, nos metemos en la Ilíada y la Odisea, sus dos obras, que como antes he dicho, estaban escritas en hexámetro dactílico. Las dos estaban compuestas por 24 cantos, que es lo que hoy llamamos capítulos, y sirvieron como elemento educacional de la antigua Grecia, explicando la cólera, el honor y la venganza. La Ilíada se centra en la guerra de Troya, sobre todo centrándose en Aquiles y en Héctor como protagonistas. Explica la cólera de Aquiles y ya comienzan a aparecer dioses como pueden ser Zeus, Apolo o Atenea. La Odisea, que narra la vuelta de Odiseo, un héroe griego que luchó en la guerra de Troya, a su casa, a Ítaca. Esto se llama un nostos heroico. Este, Odiseo, o Ulises en latín, se va a enfrentar a desafíos como el del cíclope Polifemo. Y hemos de destacar los rechazos de su mujer, Penélope, a otros hombres durante los 10 años de vuelta a su casa. Los epítetos y los versos formularios. Estos aparecen ya en la Ilíada y la Odisea. ¿Y qué son? Sirven para recordar o para introducir, a su misma vez, una breve historia, una breve conversación dentro de lo que es el propio poema. Así el aedo logra recordar lo que viene ahora, mientras va diciendo, por ejemplo, Troya la bien amurallada. Pues ya sabemos que una vez dice Troya la bien amurallada, va a hablar acerca de Troya. Odiseo ingenioso, pues lo mismo, va a hablar acerca de Odiseo, Odiseo comenzará a hablar. Zeus, el que amontona las nubes, pues igual que con lo que he dicho. Los epítetos es más o menos medio verso, mientras que un verso formular es un verso entero. Y al mostrarse la aurora de temprana de dedos de rosa, cada amanecer, en la Ilíada y la Odisea, comenzaba
con esto. Y hablándole le dijo estas heladas palabras, ya que en los inicios de las conversaciones los griegos creían que las palabras volaban. Comenzaba así con este verso fabular. Y ahora sí que sí, Milman Parry y Albert Lord, o como yo les llamo, el nexo de mi trabajo. Estos son los hombres que me han permitido poder estudiar a Grecia y a Yugoslavia. Ellos fueron unos eruditos en las letras y son estadounidenses. Los dos estudiaron en la misma universidad, que fue Harvard, y los dos escribieron sus libros. Pero Milman Parry falleció a temprana edad y Albert Lord fue el que tuvo que viajar hasta Europa para encontrar a los Guslari. ¿Quiénes son los Guslari? Son lo mismo que fue Homero. Son lo que llamamos hoy juglar, lo que llamamos poetas, miles de nombres, ya que a lo largo de toda la historia han aparecido estos autores. Los dos más conocidos fueron Filip Biesnik y Mile Krajina. Filip Biesnik fue el Homero serbio, llamado así tanto por su calidad lírica, tanto por su ceguera, ya que se dice que Homero era ciego. Ya empezó a mitificar a figuras heroicas como fue Murad I, que fue el invasor del Imperio Otomano en los Balcanes, y Filip Biesnik, es ciudadano ilustre de su ciudad, de Velika Guvna, y es uno de los 100 serbios más importantes de toda la historia de Serbia. Luego tenemos a Mile Krajina, que se le destaca por tener un gran manejo con el gusle, que es el instrumento parecido a un violín, que le da nombre a estos Guslari, y fue nacido en Oklad, en Croacia, y estudió a un ilustrado franciscano que en ese momento eran los que poseían el poder, los monjes franciscanos. Por ello, logra tener en sus versos tanta cultura. ¿Y qué narran ellos? Ellos narran lo que hoy llamamos nacionalismo, y fue los nacionalismos en Yugoslavia. Estos comenzaron en Grecia y fueron seguidos por los serbios, que más tarde veremos que fueron los que los impulsan. Croacia se atrasa y le sigue el esloveno a su misma vez. Más tarde llegan Bulgaria, Macedonia y Albania, ya que están un poquito más al sur, y comienzan a su misma vez los movimientos musulmanes. Y Dositec, que fue el exministro de Cultura de Serbia, pronuncia un discurso acerca del idioma y de la importancia de este, para así utilizarlo como arma arrojadiza en la lucha de los nacionalismos. Y ahora comenzamos con el surgimiento de Yugoslavia. Pero primero, ¿qué es Yugoslavia? Era un país compuesto por otros países, y estos eran 5 naciones que contenían 4 idiomas, 3 religiones diferentes, 2 alfabetos y un solo deseo, que es la independencia. Serbia elabora la acción del Piamonte, la unificación italiana, que fue el que tomó la fuerza para lograr esta unificación. Y está compuesta, como les he dicho, del reino de los serbios, de los croatas y eslovenos, y finalmente el reino de Yugoslavia. Una vez que se unifica todo el país, hay 25 gobiernos, y después del desastre de esta democracia, el rey logra hacer un golpe de estado, y este instaura una monarquía absoluta. Pero aparece la Segunda Guerra Mundial, y tras la Segunda Guerra Mundial aparece la República Federativa Socialista de Yugoslavia, con Josip Broz Tito a la cabeza, un partisano que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Este logra expulsar al invasor, reunificar todo el país e instaurar un gobierno de corte comunista, llamado el socialismo autogestionario. Consigue separarse de la URSS y de la OTAN, pero a su misma vez consigue tener relaciones estrechas entre ellos. Y consigue además un progreso económico y social. Hemos de recalcar que Tito no dejó de ser un dictador. Y tras su muerte en 1980, el socialismo y la Gran Serbia se impulsan de nuevo. ¿Y qué causó este nacionalismo en Yugoslavia? Pues causó muchas masacres y muchas guerras. Voy a explicar la masacre de Srebrenica, que fue la más sangrienta y la más dolorosa para el pueblo de los Balcanes, vamos a decir. Las acciones que se tomaron en esta guerra fueron más o menos las de 8.000 muertes y todo tipo de vejaciones a mujeres y niños, ya que se decidió por parte del bando serbio-bosnio al mando de Ratko Mladic dejar a todos los hombres en la ciudad y evacuar a las mujeres, que se les prometió que nunca les pasaría nada. Fue evidentemente mentira
y se cometieron todo este tipo de violaciones. Thomas Carremans fue el encargado de tutelar estas acciones, fue un enviado por la OTAN, lo que llamamos la OTAN, al mando de los cascos azules de Holanda, de Países Bajos. Y decidió abandonar la zona y horas previas, antes de lo que fue el abandono, decidió tomar aguardiente con Mladic, que era su contrario, y tras esta tomada de bebidas, ¿no?, por así decirlo, sin ninguna duda vergonzosa, decidió Mladic hacer estas acciones y matar a 8.000 muertes musulmanes. Fue un intento de eliminación de una etnia. Y por fin llegamos a la paz, con los tratados de Dayton y la firma en París. Esta sucede en Dayton, en Ohio, en una base americana, y a su cabeza viene Bill Clinton. Y los países que firman esta paz fueron Yugoslavia, Bosnia-Herzegovina y Croacia. Todo esto el 21 de noviembre de 1995. Y el 14 de diciembre de este mismo año se firma lo que mundialmente sería conocida como la paz. A la cabeza varios presidentes europeos, como puede ser nuestro expresidente Felipe González, además de un presidente ruso, alemán, inglés, etc. Y por supuesto Bill Clinton también. Y le ponemos fin a una guerra de más o menos 100.000 muertes. No se sabe concretamente cuántos, pero en un principio más. Y llego finalmente a mi conclusión. Me gustaría recalcar los parecidos que han podido tener la Grecia antigua con la antigua Yugoslavia, por su épica, tanto por su territorio, ya que los dos son un país balcánico, y por su invasión por el Imperio Otomano. En segundo lugar, el legado de Homero, que sigue vigente hasta nuestros días, ya que los yugoslavi siguen existiendo. Y en tercer lugar, explicar, que creo que lo he conseguido, o al menos lo he intentado, lo que fue Yugoslavia y lo que es hoy, que sin ninguna duda es un polvorín que con muy poca mecha puede arder en cualquier momento. Y sobre todo recalcar la importancia que tiene la historia y la cultura clásica en nuestros días. Yo he terminado mi intervención, espero que la hayáis disfrutado como yo lo he hecho, y muchas gracias. No podías hacer algo sencillo, digo. Tiene que ser complejo. Ha sido muy difícil, pero lo has hecho muy bien. Y la pregunta es, ¿tú crees que habrá guerra en Yugoslavia? Sí. Tardar, ¿la veremos? Sí, muy probablemente. No hicimos bien la paz, ¿verdad? No se firmó bien, no se debía. En el momento que se vaya a la OTAN de esa zona, habrá otra vez otra. Ahora otra vez, sí. Muchas gracias. Enhorabuena. A ti, muchas gracias. Vale. Sí, yo también quería felicitarte, ¿no? Porque cuando al principio del curso viniste a decir me gustaría hacer algo sobre Yugoslavia, dijimos, madre mía, ¿y cómo enlazamos Yugoslavia con Grecia? Entonces, es un trabajo muy personal, salió la épica, ¿no?, a través de los Uslari y Homero, poderlo enlazar, y tú sobre todo lo que querías, porque te gusta mucho la historia, era conocer este país, Yugoslavia, que no sabías nada de él. Después de tanto trabajo, ¿has conseguido tu objetivo? ¿Crees que Yo has creo que sí. aprendido sobre Yugoslavia? Me queda mucho por aprender aún, yo creo. Pero creo que sí, que he logrado mínimo tener unas bases bastante amplias acerca de lo que fue Yugoslavia. Y es que cualquier día los 5 países que he nombrado pueden ser 4, pueden ser 3 y pueden ser 1. Porque es que veo que puede ser de nuevo lo que fue unas guerras que cuesten miles de muertes, ya que la religión, las etnias son muy diferentes y lo que fue un pueblo hermanado, pues hoy en día ya no lo es. Entonces, con eso y con que más o menos haya quedado algo claro de eso, yo me conformo. Y también estoy muy contento, ya que conocí a Homero del año pasado, pero no lo conocía tanto y he disfrutado mucho este trabajo. Hemos profundizado este año. Eso es, hemos profundizado mucho. Yo también te quería dar la enhorabuena. La verdad que lo que han comentado las compañeras es que es un tema muy
muy original, muy ambicioso, pero vamos, yo creo que lo has resuelto muy bien. Y te quería preguntar, por lo que comentabais ahora más de la actualidad, no sé si te has podido adentrar a cómo está el panorama ahora mismo, ¿no? Y si todavía en los discursos políticos o en general en la situación cultural has encontrado este tipo de discursos sobre el lenguaje, sobre los relatos épicos de cada nación que se reivindica. ¿Has encontrado mensajes actuales? Es muy complicado porque también el tema diplomático. todos, claro, no puedes incitar tampoco al pueblo, porque en el momento que incites al pueblo, Serbia, que lo comentamos en historia, tiene más armas por habitantes, o sea, tiene más armas que habitantes. Entonces, incitar con mensajes nacionalistas al pueblo, yo considero que es algo muy peligroso. Y más en un lugar donde su cultura democrática es más bien escasa, porque hemos de recordar que pasó por monarquías absolutas, por imperios y por finalmente un dictador. Y ahora que se han dividido los países, pues bueno, sí. Y la épica era como que todos estaban unidos. Llegó un momento que todos estaban unidos en contra del Imperio Otomano. Entonces es más difícil ver diferencias. Pero sí, hay diferencias. Todos tratan acerca de su tierra. Pues nada, digo enhorabuena por la presentación. Se nota que lo vives, y no solo en la exposición, sino en la respuesta a las preguntas, y eso, vamos, es un punto y es la brillantez que tienes, ¿no? Que lo vives y que has decidido hacer este tema. Y también me da mucho gusto ver cómo aparece el griego en las presentaciones y cómo os desenvolvéis con los términos griegos, tanto tú como tus compañeros, y con la métrica, ¿no? Esto es algo que Es muy complicado, ¿eh? bueno, a vosotros os parece natural, pero no lo es, entonces que eso también pues es interesante verlo. Y mi pregunta es, ya que es un tema tan personal y ha habido dificultades, si crees que ha merecido la pena, Sí. o hubieses en algún momento cambiado de asunto. Muchos momentos he querido cambiar. Muchísimos momentos. Yo decía, ¿dónde me he metido? No sé hilar esto. Pero finalmente yo creo que sí. Yo creo que he logrado más o menos sacarlo como he podido, y yo con que se queden unas mínimas bases de algo, de lo que es un epíteto, lo que es el exámetro dactílico, con eso y bueno, lo de los nacionalismos de Yugoslavia, lo mismo. Con recalcar un poquito de eso ya. Son las conseguido, ¿no? Estamos conseguido, así que enhorabuena. Si os parece, hacemos ahora un descanso de conocimientos para preparar las próximas 4 defensas y volvemos en 5 a ver qué horas.